Shalom Aleichem. Buenos días. Quisiera compartir con ustedes sobre algunas consultas que se me han hecho en cuanto a la Cena del Señor. Especialmente, ¿qué significa tomar la Cena del Señor indignamente? Otro punto importante que aquí veremos es cómo se ha malinterpretado esta palabra, cómo ha sido malentendida. En el versículo 27 del libro de Primera de Corintios, capítulo 11, muchos ministros que enseñan la Biblia y aún predicadores de la Iglesia del Señor, y qué decir de las denominaciones, todas, han enseñado que el apóstol Pablo habla de que si comistes algún pecado durante la semana o poco antes de participar de la cena del Señor, ya no puedes tomar de ella. Este es el principal error que se ha cometido al no entender la palabra de la Torá de la cual estamos hablando. Indignamente, para entender esta palabra debemos examinar los versículos del 17 hasta el versículo 33. Expongamos el contexto, versículos 4. Debemos entender que lo que trata el apóstol Pablo en toda la carta son respuestas a una carta que le escribieron y de algunos abusos que ocurrían en la congregación. Lea 1 Corintios 1 al 11 y 7, 1. Y al llegar al capítulo 11, versículo 17 en adelante, tratará sobre los abusos en cuanto a la cena del Señor. Versículo 17. Se congregaban para lo peor. Y leámoslos. Versículo 17. Pero al darles las instrucciones que siguen, no los alabo, porque cuando se reúnen, hacen más daño que beneficio. Versículos 18 y 19. En estos versículos explica a qué se refiere a lo peor del versículo 17. Se hacían divisiones, contiendas entre los corintios, en la reunión, etc. Versículo 20. En este versículo muestra que el hacer contiendas y divisiones no es comer de la cena del Señor. En el versículo 21 y 22 encontramos que el desorden que se hacía en la reunión cuando iban a participar de la cena del Señor. Estos versículos son de especial atención. Parece que los corintios, cuando hacían sus llamados a los ágapes, convivencia, se terminaba en discusiones, divisiones, desorden al participar de esa comida. Unos se adelantaban mientras que otros menospreciaban a los que no tenían nada que ofrecer, y haciendo esto, menospreciaban a la iglesia o a la quejilá del Señor. Versículo 22. Por tal motivo, les recuerda que la cena del Señor no es una comida ordinaria, como podrá ser un almuerzo en nuestras casas. Es decir, la cena del Señor no es algo que se saborea, que se disfruta, algo que llene el estómago o algo que satisfaga el hambre, pues en esto lo estaban convirtiendo todos ellos. Ellos no estaban participando de la cena del Señor correctamente. Ellos no pensaban en el significado tan grande que tiene el sacrificio de Jesús allí en la cruz. Y en el lugar de pensar en la importancia del sacrificio, del significado que tiene, formaban pleitos y contienda entre ellos. De esta forma, menospreciando la muerte de Cristo, su sangre. También les recuerda que en la casa en donde deben satisfacer el hambre y no en la reunión. En el versículo 23 al 26, el apóstol les recuerda lo que les ha enseñado sobre la cena del Señor, la importancia del sacrificio de Cristo, cómo deben actuar cuando participen de la cena del Señor, con toda prudencia, con toda sabiduría, con todo amor.
los unos para con los otros. En los versículos 24 y 25 encontramos las frases: haced esto en memoria de mí. En memoria de mí es aquí donde el apóstol Pablo les recuerda que el participar de la cena del Señor es recordar lo que representan el jugo de uva y el pan sin levadura. Es decir, recordar el cuerpo que fue partido y la sangre que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Es meditar en todo lo que conlleva el sacrificio de Cristo en la cruz. Es recordar que hemos sido libertados de nuestros pecados gracias a su muerte. Es recordar que a Él poco le importó su vida con tal de que nosotros, sí, tú y yo, fuésemos libres de la perdición en que nos encontrábamos a causa de nuestros pecados. Esto lo puede comprobar en Hechos, capítulo 12, del 2 al 3, donde se nos habla un poco de lo que sufrió Cristo, aunque aquí el tema principal es el exhortarnos a resistir los problemas, a no dejarnos vencer por ellos. Pero en estos versículos nos dice un poco de lo que sufrió nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Salvador. De esa vida de pecados y delitos en la que vivíamos, nos rescató. Efesios 2, 1 al 12. Es recordar que antes vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, verso 12. Pero cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, fuimos libertados del pecado y tenemos una nueva vida. 2 Corintios 5:17. Gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Esto es en lo que debemos estar pensando cuando estemos participando de la cena del Señor. Pablo nos está diciendo aquí que la cena del Señor, de nuestro Adón, de nuestro Padre, es un recordatorio de la muerte de Jesús, que debemos participar de ella, recordando el sacrificio que hizo por nosotros. Esto es lo que significa las palabras: haced esto en memoria de mí. Para entender un poco más, que ya debería ser entendido, voy a contar la siguiente anécdota. Se dice que un día en una familia despidiéndose el papá de su esposa y sus hijos para salir a trabajar. Le dan un beso a su esposa y otro a cada uno de sus hijos y sale hacia el trabajo. Posteriormente, la esposa recordó que en ese día cumplían un año más de matrimonio y preparó un pastel para compartirlo con su esposo e hijos a la hora de la comida. Después de terminar el pastel, dijo a sus hijos: sobre el pastel, lo he preparado con mucho amor para ustedes y su padre. Después salió a comprar lo necesario para preparar la comida de ese día. A las 4 de la tarde llegó el papá y preguntó a sus hijos por su madre, al no verle en casa. A lo que ellos respondieron que había salido desde temprano a comprar las cosas para preparar la comida para ese día. Pronto dieron las 7 de la noche y sonó el teléfono. Era una llamada en la que le comunicaban que su esposa había muerto por un atropellamiento. Él pronto colgó el teléfono y corrió a ver el cadáver de su esposa. Después regresó a casa triste, cabizbajo por lo sucedido. Sus hijos le dijeron que tenían hambre mientras él seguía pensando en lo ocurrido. Sus hijos insistían en que tenían hambre y no había algo que comer, solamente el pastel que su madre había preparado para ellos con mucho amor. El padre, caminando tranquilamente, se aproximó al refrigerador, abrió la puerta, tomó en sus manos el pastel, lo llevó a la mesa y dijo a sus hijos: coman esto que fue lo último que su madre preparó con mucho amor para ustedes, pues ella no regresará más, pero este pastel es lo último que hizo para nosotros,
y lo hizo con todo su amor. Así que coman recordando el amor de su madre. Interesante historia que nos muestra que ellos recordaron ese amor con que preparó el pastel su mamá. De esta manera, el cristiano, el Hijo de Dios, el salvado, el redimido, debe recordar el sacrificio de Jesús mientras participa de la cena del Señor. Debe recordar ese amor tan grande e infinito que nos los mostró al morir en esa cruz. Esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo en estos versículos. Cuando comas de la cena del Señor, recuerda todo lo que Él ha hecho por ti. Cómo murió, cómo te rescató, cómo te perdonó, cómo te sanó, cómo ha sido maravilloso. No permitas que tu mente esté en otro lugar, ni que tu corazón esté en problemas con otro hermano, ni pensando en cosas terrenales. Durante la cena, recuerda a quien murió por ti y que gracias a Él hoy día tú estás aquí. Que el Señor de paz te bendiga y te guarde grandemente.